Si ese Dios sobrenatural, acto puro, causa incausada, que no es el Dios de las religiones, es decir, ese Dios es incompatible con las religiones. Aristóteles mismo, y con eso termino, Aristóteles mismo dijo, así literalmente, cosa que debían recordarlo muchos que hablan de estos temas. Aristóteles dijo que ese Dios no conocía el mundo. Buenos días, tardes, noches. En mi vídeo anterior comenté uno de los argumentos que presenté en el debate sobre la existencia del Dios del teísmo clásico. Concretamente, el argumento del colapso modal en lo referente a la acción intencional y al libre albedrío contrafáctico divino. Es decir, presenté la idea de que si Dios era intrínsecamente idéntico en todos los mundos posibles, entonces nunca en ningún sentido fue realmente posible que Dios quisiera o que Dios decidiera hacer algo distinto. Y por lo tanto, Dios no tendría libre albedrío contrafáctico. En este vídeo voy a comentar los otros tres argumentos que presenté, a mi juicio mucho más contundentes. Estos ya no están relacionados con la libertad ni con la acción creativa divina, sino que tienen que ver con el conocimiento del Dios del teísmo clásico. E igual que en el anterior vídeo, aquí también comentaré algunas de las réplicas que recibí tanto por parte de mi oponente en el debate, como por parte de mi amigo Enric, en su canal Filoadictos Clips. Antes que nada voy a explicar de forma resumida mis argumentos basados en el conocimiento divino, después explicaré por qué son argumentos especialmente potentes, y finalmente refutaré la objeción principal de Enric a estos argumentos, comentando de forma extensa por qué creo que la respuesta de Enric no es una réplica válida. Los tres argumentos que explicaré se basan, por un lado, en que el Dios del teísmo clásico supuestamente es un ser absolutamente simple, inmutable y necesario. Y por otra parte, la realidad que observamos es plural, es decir, existen muchas cosas distintas entre sí, es mutable, es decir, en ella tiene lugar el fenómeno real del cambio, y se dan en ella eventos contingentes. Es decir, que hay cosas que podrían haber sucedido de un modo distinto a como han sucedido. Pues bien, el triple problema ante el que se encuentra el teísta clásico viene cuando éste afirma que el Dios del teísmo clásico conoce esta realidad, y que de hecho la conoce perfectamente, en tanto que es omnisciente. Pero ¿es lógicamente posible que un ser simple, inmutable y necesario conozca lo plural, lo mutable y lo contingente? A mi juicio es evidente que no. Si el conocimiento de Dios es simple, entonces este conocimiento no puede contener múltiples ideas y considero que ello implica que no pueda conocer múltiples cosas, ni las diferencias entre dichas cosas. Si el conocimiento de Dios es inmutable, entonces no puede actualizarse. Así que, asumiendo la teoría A del tiempo, en la que el fluir del tiempo es una característica objetiva de la realidad, y por lo tanto el ahora es algo real, Dios no puede saber si ciertos eventos están sucediendo ahora o no, en tanto que su mente no se actualiza. Y por último, dado que ese Dios simple e inmutable es necesario, tendrá necesariamente el mismo contenido mental exacto en todos los mundos posibles. Y eso, a mi juicio, implica que sabrá lo mismo en todos los mundos posibles. Lo cual significa que si en este mundo posible Dios sabe que yo hoy me he tomado un zumo de naranja, en el supuesto mundo posible alternativo en el que yo no me he tomado un zumo de naranja, la mente divina debería tener ese mismo conocimiento, el de que yo me he tomado el zumo de naranja. Pero en esa realidad posible alternativa, ese conocimiento sería falso. Así que al final, para preservar la idea de que Dios conoce la realidad, esa realidad tendría que ser fatalista. Este último argumento también es un argumento de colapso modal, como el que expliqué en el vídeo anterior, pero en este caso el colapso modal está basado en el conocimiento divino, no en la acción divina. Hay que reconocerle a Santo Tomás que en su obra él ya se enfrenta a los tres problemas del conocimiento divino que estamos comentando en este vídeo. Concretamente lo hace en la Suma Teológica, parte primera, cuestión 14. En el artículo 6 aborda la cuestión de que Dios pueda conocer lo plural de la realidad. En el artículo 15 aborda la cuestión de que pueda conocer lo mutable. Y en el artículo 13 aborda la cuestión de que pueda conocer lo contingente.
Más adelante desarrollaré más estos puntos, pero antes creo que es importante explicar por qué considero que estos argumentos son los más potentes que conozco contra el teísmo clásico. En primer lugar, es potente porque el teísta clásico está totalmente comprometido con la idea de que Dios tiene estas tres características. Y supongo que esto tengo que explicarlo en vista de que he recibido algunos comentarios por parte de teístas no clásicos que no parecen entender qué importancia tienen la simplicidad o la inmutabilidad. Debo insistir una vez más en que estos no son dos atributos gratuitos que los teístas clásicos defiendan por mero capricho. Son atributos que derivan lógicamente de los argumentos que se emplean para llegar a la conclusión de que Dios existe. La primera vía tomista, por ejemplo, llega a Dios llegando a la idea de acto puro. Y si Dios es acto puro, entonces tiene que ser inmutable, porque no hay en él ninguna potencia que pueda ser actualizada. Y si además decimos, empleando la tercera vía tomista, que es un ser subsistente y por lo tanto no dependiente de nada distinto a él, entonces tiene que ser absolutamente simple, en tanto que si no fuera simple dependería de la existencia de las partes que lo componen, o de los principios constitutivos que lo componen, que serían más fundamentales que él y por lo tanto ontológicamente anteriores a él. Y si además se pretende afirmar la unicidad, es decir, si se defiende que hay un único ser incausado y subsistente, entonces tiene que ser simple, porque si fuera compuesto realmente habría varios. Por no hablar de que estos atributos además están lógicamente relacionados. La simplicidad implica inmutabilidad porque solo es mutable aquello que es un compuesto de sustancia y accidente. Todo esto no son cosas que me invente yo, son cosas que deben defender los teístas clásicos por las razones que he explicado. El segundo motivo por el que estos argumentos del conocimiento son especialmente potentes es que el teísta clásico también está muy comprometido con la idea de que la realidad tiene estas otras tres características. En la realidad tenemos lo plural, lo mutable y lo contingente. Y además debo añadir que yo mismo creo que hay muy buenos motivos para considerar que efectivamente esto es cierto. Es verdad que existen corrientes filosóficas que han negado que la realidad sea así. Por ejemplo, en lo que respecta a la idea de que en la realidad haya eventos contingentes, esto es algo que se negaría desde el fatalismo y también desde una postura llamada realismo modal, defendida por el filósofo David Kellogg Lewis. La diferencia sería que en el fatalismo tradicional se estaría diciendo que solo hay un mundo posible, mientras en el realismo modal se estaría diciendo que todos los mundos posibles son igualmente reales, como una especie de multiverso absoluto en el que todas las realidades paralelas son igualmente existentes. Es decir, que por un lado un fatalista tradicional diría, por ejemplo, que ya está totalmente determinado que yo mañana me tomaré un zumo de naranja. Mientras un realista modal diría que hay un mundo posible en el que yo me tomo un zumo de naranja y otro en el que yo me tomo un zumo de piña, pero que esos dos mundos son igual de reales. Cualquiera de estas dos posturas filosóficas, muy discutibles, sería compatible con un Dios cuyo conocimiento sea idéntico en todos los mundos posibles. Porque en el fatalismo solo hay un mundo posible y Dios simplemente conocería la única manera en la que pueden suceder las cosas, y en el realismo modal Dios simplemente conocería las infinitas maneras en las que están sucediendo las cosas en ese multiverso absoluto. Lo cual debo decir que a efectos prácticos es como no conocer absolutamente nada. Pues bien, yo creo que hay buenas razones para descartar el fatalismo y el realismo modal. Y si queréis, algún día haré un vídeo explicándolas detalladamente. Pero en todo caso, aquí no importa tanto lo que yo piense. Lo importante para mi argumento es que el teísta clásico tiene que rechazar el fatalismo y el realismo modal. Y tiene que defender que hay cosas verdaderamente contingentes, dada su defensa de que tanto Dios como cualquier otra criatura moralmente responsable están dotados de libre albedrío contrafáctico y que por lo tanto no actúan totalmente determinadas por las circunstancias previas. Por otra parte, también hay una corriente filosófica que niega que la realidad sea mutable. Me refiero a la famosa teoría B del tiempo, que defiende que el fluir temporal es una mera ilusión y que el pasado, el presente y el futuro son igualmente reales y en cierto modo simultáneos, como si la realidad fuera un bloque estático de 4 dimensiones en el que todos los momentos ya estuvieran dados de forma eterna.
Y efectivamente, si se defiende la teoría B tradicional, entonces no hay problema con el hecho de que el conocimiento divino sea inmutable. En este caso, el teísta clásico quizás no está necesariamente comprometido con la teoría A, y podría abrazar coherentemente la teoría B, pero con un gran coste, y es que algunos argumentos teístas bastante importantes pasarían a ser totalmente inválidos. Por ejemplo, la primera vía tomista ya no funcionaría, porque no habría realmente cosas movidas por otras. De hecho, no habría cosas movidas, el cambio no sería un fenómeno real. Y creo que tampoco funcionarían otros argumentos que, aunque no son tomistas, también han sido aceptados por muchos teístas clásicos, como el argumento Kalam. Si la teoría B es verdadera, entonces podríamos decir que el universo no empezó a existir, sino que realmente existe de forma eterna como un bloque tetradimensional inmutable. Digamos que el universo existiría atemporalmente. En todo caso, considero que lo más razonable es que el teísta clásico rechace la teoría B. No solamente por el coste que implica para estos argumentos teístas, sino porque la teoría A es la que encaja mejor con nuestra experiencia. Así que mientras no haya argumentos contundentes que demuestren que la teoría correcta es la B tradicional, hay que descartarla. Santo Tomás, por el contrario, asume la teoría A. Bueno, obviamente no usa nunca la expresión teoría A porque es una expresión moderna, pero el caso es que Santo Tomás no defiende que lo que es verdadero una vez sea verdadero siempre, que es lo que en el fondo diría cualquier defensor de la teoría B, que cree que todos los acontecimientos son atemporales o eternos. Por el contrario, Santo Tomás acepta que proposiciones como Sócrates está sentado son realmente verdaderas solamente cuando está sentado, y son realmente falsas solamente cuando no está sentado. Y por último, en lo que respecta a el hecho de que la realidad es plural, el único filósofo loco que ha negado algo tan evidente es Parménides. De hecho, Parménides negaría las 3 características de la realidad que estoy defendiendo aquí. Y bien, respecto a esto, debo decir que ni siquiera creo que sea necesario detenerme demasiado en este punto, porque nuestra intuición de que en la realidad hay múltiples cosas distintas en lugar de una única cosa es tan pero tan innegable, tan directa y tan clara, que cualquier razonamiento que te lleve a concluir lo contrario tiene que estar mal. Y además, nuevamente, el teísta clásico no va a negar esto, porque está asumiendo que Dios ha creado múltiples cosas distintas a él. Es decir, que yo no soy Dios, que un árbol no es Dios, etc. Bien, habiendo explicado por qué el teísta clásico debe aceptar que el Dios que defiende tiene estas características y que la realidad tiene estas otras características, solo quedaría ver cómo los teístas clásicos intentan defender que Dios puede conocer la realidad. Y es aquí donde podemos recibir algunas respuestas por parte de tomistas que suenan bastante poéticas, pero que no resuelven el problema lógico. Por poner un ejemplo, respecto al argumento de la inmutabilidad, Carlos Hernández intentó defender en el debate que un conocimiento mutable es menos perfecto que uno inmutable. Justamente cuando se habla de inmutabilidad, se habla de que Dios en su perfección ontológica, Él siempre va a conocer todas las cosas en cuanto son, ¿sí? No es como que Dios tenga que ir conociendo la realidad y viendo qué pasa en la realidad. Él simplemente la conoce en cuanto ella es, ¿sí? Y justamente el dinamismo no es una forma más perfecta que la inmutabilidad, es una forma imperfecta. ¿Por qué? Porque los estados, actos, potenciales son formas relativas de lo que es, y Dios es plenamente. Entonces, ahí habría como una incomprensión de los atributos divinos y la forma de conocer de Dios. Porque bajar el conocimiento divino sería como mezclar el conocimiento eterno y perfecto con lo imperfecto y perfectible. Por la estructura del debate, yo no pude responder a esto en su momento, pero con el debido respeto a Carlos, considero que esta réplica es inválida. Porque cuando yo hablé del conocimiento divino, no hablé de si era perfecto o imperfecto. Lo importante de ese argumento es que Dios no sabe si ciertas cosas están sucediendo ahora o no. Y si tomamos la teoría A, el hecho de que ciertas cosas están sucediendo ahora es un fenómeno objetivamente y absolutamente real. Y si Dios no conoce todo aquello que es objetivamente real, entonces no es omnisciente.
Pues bien, si Carlos Hernández quiere llamar perfección a el hecho de que Dios ignore lo que sucede ahora, me parece muy bien, puede llamarlo perfección, pero seguirá siendo cierto que Dios, por lo perfecto que es, ignora lo que sucede ahora y por lo tanto seguirá siendo cierto que Dios no es omnisciente. Al fin y al cabo, esta idea de que Dios, por su perfección, no conoce ciertos fenómenos del mundo es bastante similar a la que defendía Aristóteles, tal y como explicaba Gustavo Bueno en el fragmento que habéis visto al inicio de este vídeo. Aristóteles, en el capítulo 9 del libro 12 de la Metafísica, dice que Dios entiende lo más divino y lo más noble y no cambia, pues el cambio sería a peor y esto sería ya cierto movimiento. Aristóteles concluye que Dios se entiende a sí mismo porque es lo más excelso. Es un conocimiento conociendo ese mismo conocimiento. En ese mismo capítulo, Aristóteles también plantea que Dios no podría conocer lo compuesto, porque ello implicaría que su entendimiento cambiase en las partes del todo. Es decir, el propio Aristóteles ya nos decía que Dios no puede conocer la pluralidad y diversidad del mundo. Su entendimiento absolutamente simple solo puede conocer una única cosa absolutamente simple, y esa cosa es el mismo. No obstante, ya sabemos que el Dios tomista no se nos describe así. Pues si bien el tomismo toma mucho de la filosofía aristotélica, Santo Tomás, a diferencia de Aristóteles, era cristiano, así que tenía que conciliar el acto puro aristotélico con el Dios de la revelación cristiana que sí conoce el mundo. Y la solución tomista consiste en decir que Dios conoce el mundo plural, contingente y mutable precisamente a través de conocerse perfectamente a sí mismo. Y esto nos lleva a la respuesta de Enrique, que alega que en los argumentos sobre el conocimiento de Dios que yo expuse en el debate, existiría un equívoco respecto a dos sentidos en los que puede emplearse el término conocimiento. La idea es que la expresión el conocimiento de Pepito se puede interpretar de dos maneras. Podemos hacer primero una interpretación ontológica, y en ese sentido, el conocimiento de Pepito haría referencia pues a ese ítem que hay en Pepito por medio del cual conoce lo que conoce. Segundo, podemos hacer una interpretación predicativa, y en este sentido hablar de el conocimiento de Pepito sería simplemente un atajo para hablar de la predicación o de la proposición Pepito conoce tal cosa. Ahora, aplicado a nuestro caso, el conocimiento de Dios, la expresión el conocimiento de Dios, según una interpretación ontológica, es simple, inmutable e idéntico en todos los mundos posibles. ¿Por qué? Porque aquello por medio de lo cual Dios conoce es Dios mismo, es su propio ser, su propia esencia. ¿Ok? En este sentido, es verdad lo que dice Aristarchus de que el conocimiento de Dios es idéntico con Dios mismo. Pero lo que Aristarchus dice de que el conocimiento de Dios es idéntico con Dios mismo no sería verdad según la interpretación predicativa en el teísmo clásico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque según la interpretación predicativa, el conocimiento de Dios, como atajo para referirnos a la proposición o la predicación, Dios conoce tal cosa, podría ser múltiple porque Dios conoce múltiples cosas, mutable porque conoce cosas que varían y distinto en cada mundo posible. Como podéis ver, Enrique distingue entre conocimiento en el sentido de aquello a través de lo cual se conoce, con conocimiento en el sentido de aquello que se conoce. En el primer caso estaríamos hablando de las ideas que hay en la mente conocedora y en el segundo caso estaríamos hablando propiamente de las cosas conocidas de la realidad. Y Enrique defiende que en la mente de Dios no hay múltiples ideas distintas, sino que hay solamente una única idea simple, inmutable y necesaria. Y que a través de esa idea Dios conoce la realidad plural, mutable y contingente. En Dios no hay múltiples ítems, como múltiples ideas separadas, múltiples actos de conocimiento, múltiples proposiciones, múltiples conceptos como ítems separados, ¿sí? Eso entraría en conflicto con la simplicidad divina. En ese sentido, en Dios lo único que hay es un único acto de conocimiento que es su mismo ser, su misma esencia, ¿no? Podríamos decir, en ese sentido, lo único que hay en Dios es
una única idea. Casualmente yo tuve una conversación con el propio Enric en la cual hablamos sobre un libro de Mortimer Adler en el que se explica que para no caer en un escepticismo radical prácticamente solipsista debemos asumir que las ideas de nuestro mundo mental no son aquello que conocemos de la realidad, sino aquello a través de lo cual conocemos lo que hay en la realidad. El primero de esos errores filosóficos parecería que es concebir que las ideas no serían, digamos, lo que... o sea, pensar que las ideas son aquello que conocemos directamente y no aquello a través de lo cual conocemos directamente lo que hay en el mundo, ¿no? Exacto. Ese sería un error. Y digo, hostia, es que esto nos lleva, por ejemplo, a la postura de Hume de la negación de la sustancia, ¿no? Porque Hume negaba que la sustancia de las cosas, decía, sabemos que tenemos percepciones, ¿no? en nuestro mundo mental, pero no que correspondan con verdaderas cosas existentes en el mundo objetivo, ¿no? Este es un punto muy interesante porque efectivamente yo creo que filósofos como Hume acaban encerrados en su propio mundo mental sin poder conocer la realidad externa, precisamente porque cometen el error de no asumir que estas ideas son aquello a través de lo cual conocemos la realidad. Y por cierto, de ahora en adelante, cuando digo ideas, me estoy refiriendo a cualquier cosa de nuestro mundo mental. El primer problema viene cuando Enric plantea lo siguiente. Porque el conocimiento en ese sentido, igual que lo es en general, es extrínseco. Tiene un carácter extrínseco, ¿sí? ¿Por qué? O sea, el conocimiento en general siempre es extrínseco. Y esto se puede ver muy fácil porque yo puedo cambiar tu conocimiento, tu estado de conocimiento, sin cambiar nada intrínseco a ti. Por ejemplo, pongamos que tú miras por la ventana, ves un árbol, ¿vale? Formas la creencia de que afuera hay un árbol y como esa creencia es verdadera y está justificada, sabes que fuera hay un árbol, ¿vale? Tienes conocimiento de que afuera hay un árbol. Pero ahora yo voy y sin que tú lo veas, talo el árbol, me lo llevo, lo quemo, no sé qué, ¿vale? Ahora tú ya no sabes que hay un árbol, porque ya no se cumple la condición de que esa creencia sea verdadera. Sigues teniendo la misma creencia de que afuera hay un árbol, pero ya no es verdadera. Por tanto, no sabes que hay un árbol. Entonces, pero yo no he cambiado nada intrínseco tuyo. Lo único que he cambiado es el árbol. He quitado el árbol de fuera. Bien, yo estoy de acuerdo en que lo que llamamos conocimiento tiene una parte extrínseca. Y efectivamente, coincido en que se podría hacer que una persona pase de conocer algo a no conocerlo sin cambiar nada intrínseco a la persona, como en el ejemplo del árbol. Pero claro, todo esto, incluido el ejemplo del árbol, juega mucho más a favor de mi postura que a favor de la del teísta clásico. Porque efectivamente, lo que llamamos conocimiento implicaría una coincidencia, un encaje. En la parte intrínseca a la mente tendría que haber un pensamiento o creencia que correspondiera o coincidiera con aquello que hay en la parte puramente extrínseca, que sería un hecho o un fenómeno de la realidad. Es decir, si yo tengo la creencia fuera hay un árbol y efectivamente en la realidad se da el hecho de que fuera hay un árbol, puede decirse que yo sé, que yo conozco que fuera hay un árbol. Y si cualquiera de estas dos cosas cambia, ya sea la realidad externa o ya sea mi creencia, si no cambia también la otra, entonces se rompe esa coincidencia y ya no puede decirse que yo conozca. Como bien dice Enric, si cortan el árbol y yo sigo teniendo la misma creencia de que el árbol está ahí, entonces yo ya no conozco que ahí hay un árbol. O por otra parte, si el árbol sigue ahí, pero alguien viene y me engaña diciéndome que lo han cortado, entonces yo cambiaré mi creencia y tampoco coincidirá con la realidad, porque el árbol sigue ahí. Así que en este caso también dejaré de conocer esa realidad. Y como digo, a mí todo esto me parece muy bien, pero precisamente por eso lo que yo digo es que en tanto que el conocimiento implica esta coincidencia entre creencia y realidad, si la realidad cambia, entonces la creencia, es decir, lo intrínseco, lo mental, las ideas, tendrían que cambiar también para poder seguir coincidiendo con la realidad. Y el problema es precisamente que esto no es posible en Dios, porque en la mente de Dios siempre hay una única idea simple, que en todo momento e independientemente de las circunstancias, siempre va a ser exactamente esa única idea simple.
Por eso precisamente Dios no puede conocer la realidad, porque no puede cambiar su estado de creencia en la medida en la que cambie la realidad, o porque en diversos mundos posibles, es decir, en diversos contrafácticos, no puede tener una creencia u otra distinta según si la realidad es de una manera o de otra. Bien, frente a todo esto que estoy diciendo, lo que dice Enric es que en mis argumentos yo estoy partiendo de un principio llamado esencialismo de contenido. Aquí, en este argumento, lo que hay implícito es una tesis que se llama, en inglés, content essentialism, ¿vale? Esencialismo de contenido, que básicamente es un principio paralelo al principio de diferencia, pero trasladado al caso del conocimiento. Y básicamente la idea es que el mismo acto de conocimiento no puede tener contenidos diferentes, por decirlo así. O voy a decirlo de maneras distintas. Con el mismo acto de conocimiento no se pueden conocer cosas distintas, ¿vale? Y esto, de nuevo, pues igual que el teísta clásico niega el principio de diferencia, lo que tiene que hacer el teísta clásico es negar el content essentialism, el esencialismo de contenido. Y va a decir que no, o sea, Dios puede conocer, por medio de un acto que es idéntico en todos los mundos posibles, conocer cosas distintas en distintos mundos posibles. Como bien señala Enric, en estos argumentos contra el teísmo clásico, que parten del conocimiento, el esencialismo de contenido sería el equivalente a lo que era el principio de diferencia en los argumentos relativos a la causación divina, que son los que vimos en el vídeo anterior. Pero es importante señalar que el esencialismo de contenido es un principio muchísimo más fuerte que el principio de diferencia. Al fin y al cabo, en el vídeo anterior ya vimos que yo mismo rechazo el principio de diferencia, y que de hecho tiene que rechazarlo cualquier persona que acepte que hay instancias de causalidad indeterminista, lo cual abarcaría desde fenómenos físicos considerados estocásticos, como la desintegración radiactiva, hasta el supuesto libre albedrío contrafáctico de los propios seres humanos. Así que en ese caso el teísta clásico estaba bastante más justificado para negar el principio de diferencia. Pero en este caso, en lo que respecta al esencialismo de contenido, la cosa es muy diferente. Para empezar, el propio Enric, contrariamente a lo que había planteado respecto al principio de diferencia, en este caso dice que él no negaría el esencialismo de contenido en lo que respecta a las criaturas, es decir, en lo que respecta a los seres con conocimiento que no son Dios. Este principio sí lo aplicarías a aquello que no es Dios. Yo en principio sí, yo creo que sí. Creo que sí, que es un principio plausible aplicarlo al conocimiento de las criaturas, aunque he visto por ahí algunas discusiones que todavía no he tenido tiempo de leer, de que incluso habría que negarlo para el conocimiento ordinario de las criaturas, ¿no? Pero sí, así a bote pronto, sí, de buenas a primeras, simplemente lo negaría en el caso de Dios, y creo que el teísta clásico lo tiene que negar porque es que se sigue del teísmo clásico y ya está, ¿no? Y ciertamente yo creo que Enric hace muy bien en no negar este principio en lo que respecta a las criaturas, porque el esencialismo de contenido es un principio tan fuerte y tan fundamental que yo me atrevería a decir que es la base de prácticamente todo. Y cuando digo todo, no me estoy refiriendo a esta conversación sobre el teísmo clásico, me estoy refiriendo realmente a todo lo que conocemos respecto a la realidad. Digo esto porque, habiendo rechazado posturas como el escepticismo radical casi solipsista de Hume, del que hemos hablado antes, y asumiendo, como hace Mortimer Adler, que conocemos la realidad a través de las ideas, es decir, que las ideas son aquello a través de lo cual conocemos la realidad, nos damos cuenta de que precisamente sabemos que la realidad es plural porque distinguimos una pluralidad de ideas. Y sabemos que la realidad es mutable porque nuestras ideas son mutables. Vuelvo a recordar, por cierto, que cuando digo ideas estoy refiriéndome a todo aquello que hay en nuestro mundo mental. Y de hecho también el conocimiento de lo contingente está basado en que en nuestras ideas concebimos diversas posibilidades y después constatamos que se ha dado una de ellas y no la otra. Por ello, vuelvo a insistir en que los argumentos que estoy planteando aquí son especialmente potentes, porque, como hemos dicho, el teísta clásico tiene que aceptar que la mente divina tiene estas características y que, por lo tanto, en ella solamente hay una única idea
idea simple, necesaria e inmutable, y también tiene que aceptar que la realidad tiene estas características por los motivos que ya he explicado, y por último tiene que aceptar el esencialismo de contenido, que es el principio que hace imposible que esta mente, con una única idea, pueda conocer esta realidad. Y tiene que aceptar este principio porque, como he dicho, es un principio fundamental para poder decir que conocemos cualquier cosa respecto al mundo. La única manera en la que yo puedo conocer que algo en la realidad ha cambiado es porque algo en mi mundo mental ha cambiado. Y a través de ese cambio en las ideas, en el mundo mental, yo conozco el cambio en la realidad. Y el mismo razonamiento podríamos hacer respecto a lo plural y respecto a lo contingente. Por lo tanto, la única salida posible que le queda al teísta clásico, obviamente, será la de defender que el esencialismo de contenido es aplicable a nosotros, es decir, a las criaturas, pero no a Dios. Es decir, tiene que defender una excepción especial a este principio para el caso concreto de Dios. De esta manera, el teísta clásico podría seguir defendiendo que, aunque nosotros no podemos conocer lo plural, lo mutable y lo contingente a través de una única idea simple, inmutable y necesaria, Dios, conociendo la idea de sí mismo, sí que puede hacer eso. ¿Es esta una solución válida para que el teísta clásico resuelva el problema? Pues yo diría que claramente no. Tal y como se han planteado las cosas, yo defiendo que a través de esta única idea simple, inmutable y necesaria, que es la idea que Dios tiene de sí mismo, el conocimiento que tiene de su propia esencia, no se puede conocer la realidad. Y para entender por qué, será muy ilustrativo abordar los ejemplos que propone Enric. Y también me parece que con un único acto de conocimiento en el que podamos agotar perfectamente el objeto de conocimiento, también conoceríamos como sus distintas implicaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, si alguien pudiera con un único acto de conocimiento aprender las distintas premisas de un argumento, con ese mismo acto de conocimiento conocería la conclusión. Recordemos que este único acto de conocimiento del que está hablando Enric, esta única idea que Dios tiene en su conocimiento, es el propio Dios, es la esencia divina, es decir, la idea de lo que Dios es. Lo único que hay es un único acto de conocimiento que es su mismo ser, su misma esencia, ¿no? Podríamos decir, en ese sentido, lo único que hay en Dios es una única idea. Y después nos dice que si con ese único acto de conocimiento Dios agota el objeto de conocimiento, debería conocer las implicaciones del mismo. Y entonces nos pone este ejemplo de conocer con un acto de conocimiento todas las premisas de un argumento y que ello implique, mediante ese mismo acto de conocimiento, conocer la conclusión. Y claro, este ejemplo que pone parecería que tiene bastante sentido, en tanto que la conclusión deriva necesariamente de las premisas. Y por lo tanto, dadas las premisas, es lógicamente necesaria la conclusión. Pero en el caso de Dios, lo que defienden los teístas clásicos es que Dios es una causa indeterminista. Es decir, los teístas clásicos no defienden que, dada la esencia divina, ello implique necesariamente que yo mañana me beba un zumo de naranja. Por lo tanto, Dios, conociendo únicamente la esencia divina, no puede conocer a través de ella que yo me voy a tomar un zumo de naranja. Para que nos entendamos, en el ejemplo que nos pone Enric del argumento, tal vez podría decirse que conocer perfectamente las premisas implica conocer la conclusión porque las premisas implican la conclusión. Pero en el caso de Dios, conocer perfectamente su esencia no puede implicar conocer que yo me tomaré un zumo de naranja, porque su esencia no implica que yo me tome un zumo de naranja. Lo que dice Enric solamente funcionaría si Dios fuera una causa totalmente determinista. Es decir, solo funcionaría si, dada la esencia divina, fuera determinísticamente necesario que las cosas sucedan de una manera y no de otra. Pero como los teístas clásicos tienen que defender que tanto Dios como los seres humanos tenemos libre albedrío contrafáctico, se sigue que a través de la idea de la esencia de Dios, Dios no pueda conocer lo que yo voy a hacer, porque lo que yo voy a hacer no deriva necesariamente de la esencia de Dios, a diferencia de la conclusión de este argumento que sí derivaría necesariamente de sus premisas. Veamos qué más nos dice Enric para defender su postura. El simplemente conociendo, claro, lo que dice Santo Tomás, ¿no? O sea, Dios,
conociéndose perfectamente a sí mismo, esto lo va a comentar ahora también, lo vamos a comentar. Dios, conociéndose perfectamente a sí mismo, conoce también las múltiples maneras en que puede ser participado. Aquí nuevamente tendríamos el mismo problema, aunque expresado de otro modo. Suponiendo que tenemos una esencia divina y que ésta puede ser participada de diferentes maneras, todo esto no es más que algo potencial. E insisto, como mucho podría concederse que quizás conocer esa esencia perfectamente implique conocer las múltiples maneras en las que podría ser participada, pero no implicará conocer la manera en la que efectivamente ha sido participada, a menos que esa esencia sea una causa determinista. En este caso, conocer perfectamente la esencia divina implicaría conocer lo que la esencia divina puede hacer, pero nunca podría implicar conocer lo que efectivamente hace, porque ya hemos establecido que Dios no es una causa determinista. Ya hemos negado el principio de diferencia. El problema clave en todo esto es que en la idea de Dios, que es esa única idea que Dios tiene en su mente, no hay ni puede haber información respecto a la realidad. Precisamente por el hecho de que esa idea es idéntica siempre, en todo momento y en todo mundo posible. Porque el conocimiento, al fin y al cabo, es información. Si yo conozco algo respecto a la realidad, tengo información respecto a la realidad. Pero ¿qué información puede tener Dios respecto a la realidad conociendo simplemente su propia esencia? Evidentemente, ninguna. La información, de hecho, es algo medible, y la unidad mínima de información es el bit. Ya sé que a muchos esto de que empiece a hablar de bits os sonará a computadoras y a informática, pero no, lo cierto es que el bit es la unidad de información en general, para cualquier formato. También sirve para la información que escribe alguien en un papel o para la que grita alguien por una ventana. Y el bit es la unidad mínima de información en tanto que es un sí o un no en respuesta a cualquier pregunta que pueda hacerse respecto a la realidad. Para entender esto, supongamos que alguien está en un lugar lejano al cual yo no tengo acceso y que yo, para conocer cosas respecto a ese lugar, le puedo ir haciendo preguntas. Y supongamos que en respuesta a cada pregunta esa persona me puede enviar un 1 o un 0, es decir, un sí o un no. Yo le puedo preguntar, ¿está lloviendo? Y me puede responder 1, es decir, sí, o 0, es decir, no. De este modo me respondería a la pregunta enviando un bit de información. También le puedo preguntar, ¿Pepito ha decidido tomarse el zumo de naranja? Y nuevamente me puede decir que sí o que no, enviando un 1 o un 0. Pero ahora supongamos que esta persona, en lugar de poderme enviar un 1 o un 0, solo puede responder 1 a cualquier pregunta que yo le haga. Es decir, que le pregunte lo que le pregunte, siempre su respuesta va a tener que ser 1. ¿Sería posible que de ese modo yo conozca algo de lo que está sucediendo ahí? ¿Cómo podría saber si está lloviendo o no está lloviendo? Le pregunte lo que le pregunte, me va a tener que responder 1. ¿Cómo podría saber si Pepito se ha tomado o no se ha tomado el zumo de naranja? Pues bien, esto es exactamente lo que tenemos en el caso de Dios. Porque la idea que conoce Dios es siempre la misma, es como ese 1. Los teístas clásicos están defendiendo que Dios conoce que ahora no llueve a través de conocer su esencia. Y que si mañana empieza a llover, Dios conoce lo contrario, es decir, conoce ahora llueve, a través de conocer su esencia, que es exactamente la misma que en el caso anterior. Pero por los motivos que he explicado, es imposible que Dios conozca nada de la realidad a través de esa idea que es la misma en toda circunstancia y en todo momento. Y quiero dejar claro que lo que estoy argumentando no es que yo, como ser humano con mis limitaciones, no puedo obtener información o conocimiento de esta manera, sino que lo que estoy diciendo es que sencillamente no se puede obtener conocimiento de esta manera. Y esto lo tengo que aclarar porque Enric está planteando esto como si fuera un problema de potencia o de capacidad. Aquí ya es una cuestión de la distinta potencia intelectual que pueda tener el ser en cuestión. Claro, a mayor potencia intelectual, pues mayores cosas vas a poder conocer con un único acto de conocimiento. Y a menor, pues será al revés, ¿no? Claro, como en Dios estamos hablando de la máxima potencia intelectual de alguna manera. Yo esto lo negaría porque, como he demostrado, en la esencia divina no puede haber ninguna información respecto a la realidad. Es decir, por muy capaz que sea Dios, no puede obtener información a través de un método que no puede darla. Bien, ya por último me gustaría comentar esta reflexión que hace Enric
respecto a por qué supuestamente un teísta clásico estaría racionalmente legitimado a negar un principio como el del esencialismo de contenido, que a mí me parece muy fundamental y muy difícil de rechazar. Por eso creo yo que el proyecto de argumentos a priori en contra de la existencia de Dios, este es uno de los problemas que se termina encontrando, que acaba apelando de manera implícita a principios o a premisas como el principio de diferencia o el esencialismo de contenido, que una vez tú llegas al teísmo clásico ves que una implicación del teísmo clásico es que esos principios son falsos, ¿sí? Entonces, si yo tengo una justificación perfectamente legítima desde un punto de vista metafísico y filosófico a favor del teísmo clásico y alguien me presenta estos argumentos, yo lo que voy a hacer es simplemente rechazar esas premisas controvertidas que en el fondo son las que están en cuestión entre el teísta clásico y el no teísta clásico. Respecto a esto, es importante aclarar que este principio del esencialismo de contenido que he estado defendiendo y que parece absolutamente innegable para nosotros, es decir, para las criaturas, y yo diría, por lo que he explicado, que sería innegable para cualquier ser con conocimiento, no sería un principio que estaría en conflicto con todo lo que dice el teísmo clásico. No estaría en conflicto con que haya primeras causas, es decir, no chocaría contra el finitismo causal, tampoco contra la unicidad de la primera causa, es decir, todo lo que he argumentado aquí tampoco implica el pluralismo fundamental. Alguien podría tomar todos los argumentos lógicos aristotélico-tomistas que conducen a un monismo fundamental, es decir, que conducen a que hay una única primera causa y que esa primera causa es acto puro, inmutable y absolutamente simple, y nada de ello entraría en conflicto con lo que he estado argumentando aquí. Podría decirse que con lo que entraría en conflicto lo que he estado argumentando es con la idea de que esa primera causa incausada, inmutable y absolutamente simple tenga conocimiento. Pero lo que es más curioso aún es que realmente los argumentos que he estado dando en este vídeo, más que ir contra la idea de que el acto puro tenga conocimiento, va contra la idea de que tenga conocimiento del mundo plural, mutable y contingente. Así que quizás alguien podría intentar seguir defendiendo un Dios aristotélico, que tenga conocimiento pero que solo se conozca a sí mismo y que ignore el mundo. Por lo tanto, los únicos argumentos que tendría que confrontar el teísta clásico con lo que yo he estado defendiendo aquí son aquellos argumentos que supuestamente demuestren que Dios sí conoce el mundo, que sí conoce lo plural, lo mutable y lo contingente. Habrá que explicar qué argumentos concretos demuestran claramente que Dios conoce lo mutable, lo plural y lo contingente para confrontar esos argumentos y no otros con el esencialismo de contenido. Digo esto porque los argumentos tomistas y teístas en general que intentan demostrar que la primera causa tiene conocimiento no me parece que sean especialmente fuertes. Santo Tomás intenta argumentar que en Dios hay conocimiento, por ejemplo, a partir de su inmaterialidad, cosa que argumenta en el artículo 1 de la cuestión 14. También podría intentarse hacer a través de la cuarta vía, es decir, de que nuestro conocimiento participa al estilo platónico del conocimiento divino. Y por supuesto también se intenta a través de la quinta vía, es decir, de la teleología natural. Y ya digo que no me parecen argumentos especialmente fuertes. De hecho, el propio Enric me comentó que Santo Tomás no justifica mucho la quinta vía. O sea, yo lo que he visto es que Santo Tomás da por sentado que nada que no tenga conocimiento se puede mover a un fin si no es porque lo está ordenando una inteligencia. Pero lo da como por sentado, como por evidente. En ninguna parte de su corpus que yo haya visto da un argumento para apoyar eso. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ir a ver en la literatura como escolástica o tomista qué argumentación se ha dado al respecto de eso. Y que tampoco le convence la manera en la que intenta defenderla Eduard Fesser. Y la más común, la que más se repite es esa, que es por ejemplo la que da Fesser. Pero entonces yo la usaba, pero yo creo que no funciona. Ah, ¿no? O sea, no estoy convencido. O sea, bueno, voy a decirlo de otra manera. No estoy convencido de que funcione realmente. Porque, o sea, a ver, la idea es esta, ¿no? Es como la causa final tiene algo muy extraño, ¿no? Porque decimos, por ejemplo, si ponemos el ejemplo típico de la semilla y el árbol, ¿vale? El árbol es la causa final de la semilla, ¿vale? Pero dice, a ver, esto tiene algo como de extraño, porque estamos diciendo que el árbol
que todavía no existe, porque no existe el árbol todavía. De algún modo está causando el proceso de crecimiento de la semilla, ¿no? Como si el árbol desde el futuro estuviera estirando, estuviera trayendo así a la semilla, ¿no? Desde el futuro, o sea, desde el futuro, ¿no? Sí. Y entonces la idea es, esto es muy raro, no puede ser, porque algo que no existe no puede actuar como causa. Claro. Ergo, para solucionar esto, entonces pues tiene que existir de algún modo, y el único modo en el que puede existir es en una mente, y como no es que esté existiendo en una mente humana, tiene que estar existiendo en una mente divina, ¿no? Trascendental, que contenga como todos los fines de la naturaleza y tal. Y yo o sea, he estado pensando un montón y no creo que eso funcione, porque realmente creo que eso es confundir, o al menos no me parece que el aristotélico tenga que estar obligado a dar ese paso. ¿Por qué? Porque el aristotélico no te está diciendo que el árbol, en cuanto cosa que no existe y que existirá en el futuro, es lo que está causando ese proceso, ¿sí? Sino que la semilla tiene en sí una orientación intrínseca que es la que, de alguna manera, acota su desarrollo. Bien, y ya para terminar, también tengo que comentar que frente a argumentos como el que he presentado aquí, es muy frecuente que algunos teístas clásicos se limiten a responder que en estas críticas se cae en el error de no entender que el conocimiento divino sería algo análogo a lo que en nosotros llamamos conocimiento. Y que supuestamente no sería acertado tomar como base la manera en la que el conocimiento funciona en nosotros para intentar demostrar que en Dios no puede haber conocimiento. De hecho, hace poco un usuario me hizo esta crítica y yo más o menos le respondí que los filósofos teístas, cuando pretenden deducir que el acto puro tiene conocimiento, también toman como base necesariamente el conocimiento de las criaturas, porque es el único conocimiento que han observado. Y por lo tanto, si ellos están legitimados a basarse en lo que observan en el conocimiento humano para deducir que el acto puro tiene conocimiento, entonces yo también estoy legitimado a hacer lo mismo y a basarme en lo que observo en el conocimiento humano para deducir que el acto puro no tiene conocimiento. En respuesta a esto, Enric me presentó un método muy interesante, la llamada triplex vía tomista, mediante la cual se deducen atributos divinos, como en este caso el conocimiento. La triplex vía tiene 3 fases. Una fase llamada afirmación, mediante la cual se afirma que Dios tiene cierta característica que se ha observado en las criaturas. Otra llamada negación, mediante la cual se niega que esa característica pueda estar como está en las criaturas. Y finalmente otra llamada eminencia, mediante la cual se concluye que en Dios se da esa característica, pero de modo análogo, es decir, no exactamente igual que se da en las criaturas. En el caso del conocimiento, por ejemplo, se me ocurre que una manera de ejemplificar esto sería con el argumento tomista que parte de la inmaterialidad para deducir el conocimiento y que está en el artículo 1 de la cuestión 14. En este caso, suponiendo que aceptásemos que la mente es algo inmaterial, en la fase de afirmación de la triplex vía, Santo Tomás, habiendo deducido que el acto puro tiene que ser inmaterial, podría decir que en Dios se da la inmaterialidad, que es algo que también encontramos en las mentes humanas que son inmateriales. Así que se da en los seres que tienen conocimiento, y por lo tanto afirmamos que en Dios se da el conocimiento. Posteriormente, en la fase de negación, diríamos que hay un problema, y es que en el acto puro también se daría la simplicidad y la inmutabilidad. Así que el conocimiento no puede estar en el acto puro como está en nosotros, es decir, como está en las mentes humanas, que no son ni simples ni inmutables. Y finalmente, en la fase de eminencia ya concluiríamos que Dios tiene el conocimiento, pero de modo análogo. ¿Cuál es el problema de este razonamiento tomista? Pues bien, el problema es que la conclusión de este razonamiento depende totalmente del orden de los factores. Mediante la primera fase se le atribuye a Dios cierta cosa,
Y posteriormente, la objeción que se plantea mediante la segunda fase finalmente solo implicará un pequeño matiz, el matiz de que el atributo tenga que ser análogo, pero no impide que a Dios le acabemos otorgando ese atributo que afirmábamos en la primera fase. Así que el truco de este razonamiento está en poner lo que queramos decir de Dios en la primera fase. Si cambiásemos el orden de los factores, en este caso, podríamos usar el mismo método para decir que Dios es ignorante, es decir, que Dios no tiene conocimiento. Pongamos los atributos de simplicidad e inmutabilidad en la primera fase. En este caso diríamos que en Dios se da la simplicidad y la inmutabilidad, que es lo que se da en los seres que no tienen conocimiento. Por ejemplo, es lo que se da en una piedra, que es mucho más simple y menos mutable que un ser humano. O si se prefiere, es lo que se da en una partícula fundamental. De esta manera, en esta primera fase podríamos otorgarle a Dios el atributo de la ignorancia, en tanto que se asemeja, por ser simple y por ser inmutable, a las cosas que observamos en el mundo que no tienen conocimiento. Después, en la segunda fase, podríamos decir que, bueno, que a diferencia de la piedra o de la partícula, el acto puro sería inmaterial. Así que la ignorancia no podría darse en él exactamente igual que se da en la piedra o en la partícula. Y finalmente, en la fase de eminencia, concluimos que, bueno, que Dios es ignorante, como decíamos en la primera fase, pero que lo es de modo análogo, no idéntico a otros seres que son ignorantes. Como veis, la clave de la triplex vía está en el orden de los factores. Y lo que pretendo decir con esto es que los argumentos que yo he expuesto en este vídeo, que concluyen que Dios, por ser simple y por ser inmutable, no puede tener conocimiento sobre la realidad, no son argumentos que el teísta clásico pueda limitarse a poner alegremente en la segunda fase de la triplex vía, de tal manera que solo maticen el conocimiento divino, convirtiéndolo en algo análogo. Eso sería tramposo porque estaría dando preferencia injustificadamente a los argumentos que le otorgan conocimiento a Dios sobre los argumentos que le niegan el conocimiento a Dios, cuando ambos están haciendo exactamente lo mismo. Es decir, tanto el teísta como el ateo estarían observando el ejemplo de conocimiento que observan en el mundo para intentar argumentar a favor o en contra de que el acto puro tenga ese atributo del conocimiento. La triplex vía está construida de un modo asimétrico que le otorga preferencia a aquello que se ponga en la primera fase respecto a aquello que se ponga en la segunda. Y bueno, después de esta reflexión ya sí que hemos terminado. Espero que os haya interesado el vídeo, espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios y nada más que decir. Hasta la próxima.